Bueno, saludos a todos y cada uno de ustedes que nos está viendo una vez más en este espacio de Crisálida. Este es un espacio en donde compartimos dos profesionales de diversas áreas, temas de interés para la sociedad en la actualidad. Hoy tengo el honor y el gusto de presentar a una invitada internacional que ya la voy a recibir. Ella se llama Ana Murcia, es orientadora desde España y nos va a estar acompañando en esta transmisión. Buenas noches desde España. Sí, eso estábamos hablando antes, que en España son más o menos las 10 de la noche, ¿cierto? Las 10:03, sí. Por eso tuvimos que acomodar este horario. Aquí son las 2 de la tarde y allá en España entonces tenemos las 10 de la noche. Hay 8 horas de diferencia, pero bueno, creo que las redes sociales y los medios nos permiten estar un poquitito más cerca. Les contaban antes de que ingresaras que hoy vamos a estar hablando acerca de orientación sin fronteras, y es porque la orientación no se da solo en un país o en un lugar específico, se da alrededor del mundo de distintas formas. Y nosotras antes estábamos ahí conversando un poco, ¿verdad?, de las diferencias y similitudes que tenemos. Pero bueno, sin más preámbulo, me encantaría, Ana, que puedas presentarte, que nos contes un poco de tu experiencia, de lo que haces, de cuántos años tenés, el lugar donde te desarrollás y demás. Entonces, adelante. Muy bien. Pues os hablo desde el norte de España, desde Asturias. Soy pedagoga de formación, llevo trabajando en orientación educativa desde el 98 y bueno, como llevo unos cuantos años, pues he pasado por diferentes perfiles, ¿no? Diferentes estructuras dentro de nuestro perfil, mejor, ¿no? Pues desde atención temprana, equipos de orientación, centro de educación especial, departamento de orientación en un instituto, bueno, luego hablaremos de educación de adultos. Ahora mismo dirijo el equipo de orientación educativa de grado en Asturias, en la zona centro de Asturias. Llevamos 10 pueblos de la zona centro de Asturias de ámbito rural, ¿vale? Llevamos 10 colegios de infantil y primaria. Tenemos la orientación de esos centros de infantil y primaria. Ah, ok. Y eso estábamos hablando antes un poco para contextualizar y tener el entendimiento y tener la claridad de cómo se desarrolla o qué es la orientación en España, porque hay como perspectivas diferentes dependiendo de cada país. ¿Cómo es en España la orientación? Pues en España depende de cada comunidad autónoma. No tenemos una ley orgánica de orientación educativa y por eso nuestro trabajo se regula cada comunidad autónoma a través de los decretos de orientación, ¿no? Eso supone que en la práctica hay muchísimas similitudes también dentro de nuestro país, ¿no? Desde modelos internos de orientación a modelos externos. Nuestro decreto de orientación del Principado de Asturias es un modelo que pretende ser un modelo interno, es decir, que los orientadores y orientadoras estemos dentro de los centros y seamos personal de que pertenece al claustro, no esos asesores externos que vienen de fuera. Nuestro decreto establece que para los centros de más de 400 alumnos y alumnas se dota al centro de una unidad de orientación a tiempo completo, ¿vale? Pero claro, Asturias es muy, muy montañoso, tiene también la población dispersa, lógicamente, también hay mucha zona rural, entonces hay muchos centros que no llegan a esa ratio, ¿no? Para los centros que son de menos alumnado, tenemos los equipos de orientación educativa, que es en el que yo trabajo, ¿no? Entonces está regulado según el número de alumnos y alumnas, vas unos días a la semana, vas más días o menos. Desde un día a la semana hasta, incluso puedes llegar a ir quincenalmente hasta 3 días al centro. Ya, ok. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, el Colegio de Profesionales en Orientación. ¿Ustedes no tienen algún tipo de ministerio o institución que los regule? No tenemos colegio, no. Es una cosa que además demandamos, pero no tenemos colegio. Ah, ok, interesante. No. Entonces, ¿pertenecen a alguna entidad o son, digamos, propiamente el sistema educativo? ¿Cómo funciona? Somos propiamente el sistema educativo, somos personal docente de las diferentes consejerías. Somos personal de enseñanza secundaria, profesionales de secundaria, sí. De las consejerías de educación. Qué interesante. Te contaba también, que en Costa Rica normalmente los orientadores se ubican más que todo en los colegios. Tenemos también otros ámbitos, ¿verdad? Ya te hablaba del PANI, del INAMU, cualquier organización gubernamental o no
no gubernamental, ¿verdad? Incluso la reforma, cárceles, cualquier institución. Sin embargo, en secundaria, en el sistema educativo propiamente, lo tenemos en secundaria en los colegios públicos. Ya en los privados varía un poco más y puede ser inclusive en la primaria. La pregunta sería entonces, desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de involucrar al orientador educativo en primaria? Bueno, fundamental, fundamental, puesto que uno de nuestros primeros principios es la prevención, ¿no? Con lo cual, claro, en secundaria ya llegamos tardísimo. Tiene que haber atención temprana, para niños y niñas sin escolarizar y luego, claro, por supuesto, orientación educativa en los centros de infantil y primaria, porque además empezamos a trabajar todas las cuestiones que luego, lógicamente, se continúan en secundaria. Empezamos a trabajar el plan de orientación para el desarrollo de la carrera, se empieza a trabajar en infantil, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los intereses personales, con los gustos, con la toma de decisiones, con el conocimiento del entorno, todo eso, si lo hacemos en secundaria, ya llegamos tarde, porque, claro, la toma de decisiones es un proceso largo, complejo y que además, bueno, se enseña y se aprende, claro. Y no podemos decirle a un niño o una niña de secundaria, venga, ala, decide, ¿no? Hay que haberle preparado desde infantil. Entonces, es fundamental que la disciplina, que el perfil esté desde los 3 años, ¿no? En nuestro sistema educativo, la enseñanza formal empieza a los 3 años, o sea, sería de 3 a 6, sería la educación infantil. De 6 a 12, de 12 a 16 la secundaria obligatoria y de 16 a 18 la posobligatoria, ¿no? Luego ya la o los ciclos de FP, de formación profesional superior. Pero claro, para todo, bueno, en este caso, ¿no? que hablo del desarrollo de la carrera, pero bueno, en la prevención de las dificultades de aprendizaje. Si no, es paliativo totalmente, ¿no? Si no puedes hacer una detección precoz de las dificultades de aprendizaje, cuando intervienes es tardísimo, tardísimo. Sí. ¿No? Sí, que al fin y al cabo también resulta que ya no es prevención, sino que estamos interviniendo como bomberos, ¿verdad? La emergencia. Más que bomberos, porque claro, en secundaria, no sé, por ponerte un ejemplo, nosotras estamos haciendo un cribado de inicio tardío del lenguaje con las escuelas infantiles, 0-3. Ahora mismo estamos en ese proceso, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en el proceso de nuevas escolarizaciones, que llamamos, ¿no? Que sería valorar a aquellos niños y niñas que van a empezar el curso que viene en el cole, en infantil de 3 y prever si van a necesitar algún recurso, porque son niños y niñas que pueden tener o no diversidad funcional, pero que vienen derivados pues, de las unidades de atención temprana o del pediatra o simplemente de la escuela infantil que nos dicen que, bueno, pues con 2 años y medio no maneja 50 palabras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotras los vemos porque, claro, es fundamental. Sabemos que un inicio tardío del habla supone en la práctica que pueda existir problemas posteriores o dificultades posteriores, ¿no? Como un trastorno especial. Bueno, una serie de cuestiones que tenemos que prever y prevenir, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Entonces veo que en España es mucho más común el tener al orientador desde la primaria, bueno, desde antes, desde el kinder, lo que llamamos acá, ¿verdad? Que son esos primeros años, sí es común y sí se hace orientación en esas etapas, entonces. Sí, por supuesto. Incluso ya te digo, en los centros de más de 400 alumnos hay un orientador o orientadora a tiempo completo en el centro para infantil y primaria, de lunes a viernes, como los departamentos de orientación en los institutos. Y en los centros más pequeños, bueno, pues vamos en función de la ratio, un día a la semana, 2 días, 3, pero sí, todos los centros educativos tienen orientador en primaria. Ok, nos mencionabas antes el tema de la EOE. Los equipos de orientación educativa generales están compuestos por orientadores, orientadoras y el perfil de PTSC, que es la profesora técnica de servicios a la comunidad.
sería como una especie de trabajadora social. Bueno, pues sería ese perfil que tiene que ver con ese enfoque ecológico, sistémico, ¿no? De trabajo en red, de coordinación con distintas instituciones, de la relación con las familias, bueno, ese enfoque comunitario, ¿vale? Esos son los equipos de orientación educativa generales, pero hay equipos de orientación educativa específicos, es decir, bueno, nosotros en Asturias tenemos el equipo regional, pero en otras comunidades se llama de otra forma, es equipo, por ejemplo, el equipo de discapacidad física o motóricos, ¿no? Auditivos, trastornos de la conducta, trastorno del espectro autista, altas capacidades, ¿vale? Sería como equipos específicos que se encargan de cuestiones más concretas y que serían un apoyo a los orientadores generales, ¿vale? Que nos ayudarían, serían nuestros especialistas para ayudarnos a hacer esa evaluación psicopedagógica en áreas más concretas, ¿no? Diferentes a las generales, ¿vale? Los equipos de orientación estamos, bueno, pues un día, 2 días, 3 días en los coles y estamos así todo el curso, ¿sabes? Entonces, bueno, aunque no vamos siempre, pues se cuenta con nosotros como profesional del centro. Y qué interesante porque si nosotros acá en su mayoría manejamos cómo ser parte de la institución, ¿verdad? Ser miembros, docentes, bueno, orientadores, que somos parte de la institución, igual con un horario de lunes a viernes. Lo que podría variar tal vez sea que una persona tenga tiempo completo o medio tiempo, pero sí, normalmente pertenecemos a una sola institución. No hacemos como este tipo tal vez de consultoría. Bueno, al menos yo no tengo la oportunidad de conocer acá ningún colega que haga como esas visitas, ¿verdad? A partir de la demanda, y que me parece muy interesante que los equipos de orientación educativa también tengan esa posibilidad de funcionar así, que al menos yo creo que aquí en Costa Rica nadie todavía se le ha aprendido el bombillo para hacerlo de esa manera. Me parece muy, muy curioso y muy interesante. Y una de las cosas que encontré por ahí fue un artículo, bueno, una presentación que vi en una aplicación que decía, ¿por qué es tan difícil ser orientadora? Y yo dije, esto tengo que leerlo, ¿verdad? Y me encantó. Entonces, cuando me di cuenta, también lo había escrito, lo había desarrollado Ana. No sé si querés, Ana, contarnos un poco más respecto a esto. Yo creo que es difícil ser orientadora por la construcción de nuestra identidad profesional. Es decir, ¿quiénes somos? ¿Qué somos en la institución? ¿No? Tú me dices que vosotros dais clase. Nosotras no damos Sí, clase, la no mayoría todos. dais clase. Nosotras, la mayoría no damos clase. Sí que es verdad que hay comunidades autónomas en las que sí que dan clase, pero la mayoría no damos clase, ¿no? Y no empezamos dando clase, con lo cual tú entras en una institución que sirve para dar clase, para educar, pero tú no das clase, ¿no? Tú no eres docente, pero sí que dices cómo tienen que dar clase los docentes, ¿no? Entonces, claro, eso ya te sitúa en un perfil ahí un tanto raro, ¿no? No estás en el aula, pero sí que, bueno, pues a ver, en teoría seríamos personal que sabe de metodologías, de evaluación, de una serie de cosas, ¿no? Que podemos asesorar sin estar dando clase directamente. Luego, las expectativas, no, como también me comentabas tú, ¿no? No se sabe muy bien quién eres, qué haces, o por lo menos esa es la trayectoria que llevamos. En España, los orientadores y orientadoras están en los centros desde los 90, ¿no? Aunque ha habido experiencias bueno, experimentales previas desde el 85, formalmente estamos desde los 90. Ya mucha trayectoria, ¿no? Para saber quiénes somos, qué hacemos. Se nos ha asociado tradicionalmente a un perfil clínico, ¿no? A ese modelo del déficit, de la discapacidad, entendida así, tal cual, ¿no? Como déficit. Ese modelo de necesidades educativas especiales. Es decir, tú llegabas al cole y te decían, mírame a este niño, tienes que mirarme a este niño, supongo que a ti te lo dirán también, tienes que evaluarle, tal. Ese modelo en el que ya no estamos, pero te decía, ¿no? Ya no estamos en la teoría estaríamos en un modelo inclusivo, en la práctica vamos a desarrollar la idea y en la práctica no, el papel lo aguanta todo, la práctica y la realidad no tanto. Seríamos aquellas personas encargadas de hacer la evaluación psicopedagógica, determinar las necesidades educativas especiales, ajustar la respuesta educativa, proporcionar recursos.
Entonces, tendríamos un campo reducido, ¿no? Si tú no tienes niños y niñas con dificultades de aprendizaje, como que no conoces a la orientadora, ¿no? Que evidentemente no es así, pero bueno. Luego, decía antes, no hay una ley de orientación estatal y por eso en cada sitio se trabaja de una forma diferente. Luego, muy importante es que estamos muy lejos de la recomendación de la UNESCO. La UNESCO dice que para que fuera óptimo debería haber un orientador o orientadora por cada 250 alumnos. Fíjate qué maravilla, Sharon. Ojalá. Si se cumplieran las recomendaciones de la UNESCO. En España, decirte, no sé cómo estáis, pero en España decirte que la media de alumnos y alumnas que llevamos es de 800 por orientador o orientadora. 800 frente a la recomendación de 250, ¿no? Aquí yo creo que estamos más o menos porque estamos en un orientador por cada 500, pero igual no nos adaptamos todavía a la recomendación de la UNESCO, es cierto. No, pero bueno, ya estáis un poco mejor. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que con estas, bueno, otra de las dificultades que señalaban en ese post es que, claro, primero, la imagen, todo el mundo tiene una imagen colectiva, ¿no? O sea, tiene una imagen mental de lo que supone ser un profe de educación física o profe de matemáticas. No hace falta explicar a nadie qué es un profe de matemáticas, ¿no? Por eso que con nosotras sí. Además, el profe de matemáticas sabe de matemáticas, nadie le pide que sepa de nada más, ¿no? Sabe de matemáticas y de cómo impartir matemáticas. A las orientadoras que nos piden que sepamos de todas las necesidades especiales, de todo, ¿no? De TDAH, de TEA, de trastorno de aprendizaje no verbal, de todas las dificultades de aprendizaje y que además sepamos de metodologías activas y que además sepamos de evaluación y que además sepamos de educación emocional, ¿no? Entonces, claro, entre eso y que tenemos 800 alumnos de media, claro, hacer un programa de educación emocional que es genial y es a lo que nos queremos dedicar para trabajar en esa parte de prevención, pues a veces no se puede, porque claro, en un centro con 800 alumnos, de repente tienes que ir un poco eso, de apagafuegos, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, claro, es muy difícil. Además, la última cuestión que señalaba es que a nosotras, a las orientadoras, se nos asigna una diversidad impresionante de funciones que no tienen otros docentes y además en los decretos, en nuestro caso, en el decreto de orientación nuestro, la letra N es y cualquier otra función que quiera atribuir la administración educativa competente, ¿no? Entonces dices, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿no? Cualquier otra cosa que te quieran encomendar. Entonces, bueno, pues estamos, es muy complejo ser orientado así. Hay una indefinición total y absoluta, ¿no? Del perfil, de las funciones, de lo que se espera. Claro, y al final esto determina las expectativas que tienen los demás sobre nosotras, ¿no? Y las que puedes llegar a cumplir. Claro, entonces hay que romper y hay que... Sí. Hay que definir también qué es lo que somos y cuál es nuestro perfil. Yo creo que hay por ahí, después te lo paso, encontré una vez un escrito que decía que los orientadores somos camaleones. Y yo decía, qué bonito. Y me sentí totalmente identificada porque es verdad. Nos adaptamos y es dependiendo del contexto, ¿verdad? De la población, del lugar, de la institución, de las necesidades, de lo que se ocupe. O sea, ahí entonces nos adecuamos a lo que se necesite. Y me da mucha risa esto que estaba mencionando ahí. Y todo lo demás que necesite la administración, que necesite, porque es real. Y ya estoy viendo que no pasa solo en Costa Rica. Porque nosotros de pronto a veces, en algún momento, que hemos hablado, cuando hablamos en la universidad de estas cosas, decíamos como, sí, es que el orientador tiene 1.000.000 de labores administrativas, ¿verdad? Y de pronto te ponen a engrapar cosas o a sacar copias, que no es que sean ocupaciones de menor valor, pero es decir, te especializaste en algo, ¿verdad? Estudiaste para desarrollarte en un campo específico. Eso que mencionabas de desarrollar algo en educación emocional y demás, exacto, eso es lo que hacemos. Pero a veces estamos tan abrumados con otras cosas, con funciones extra, que entonces no nos da tiempo de desempeñarnos en lo que verdaderamente hacemos. Qué complicado, ¿verdad? Exactamente, claro, claro. Es que por eso es importante
tener bueno, pues una ratio adecuada, porque si no, no se puede hacer prevención. Claro, el modelo de escuela inclusiva se basa precisamente en la prevención, ¿no? La orientación tiene que ser proactiva, no reactiva, claro. Ujú. Y si tenemos 800 alumnos y de repente vale, diseñas un programa de educación emocional, pero pasan tantas cosas entre tanto, ¿no? Que además es verdad que sí que se nos tiene en cuenta, porque cuando pasa algo, a una de las primeras personas que se acude Exacto. a la orientadora, ¿no? Con lo Porra. cual dices, claro, dices, un problema de conducta, un bullying, todo, una madre que no sé qué, todo pasa por nosotras, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, pues aunque sí que evidentemente hay cuestiones urgentes que hay que atender, no podemos trabajar así, porque eso Exacto. nuestra intervención es planificada, diseñada, vamos, Programada debería ser. claro, claro, no es... Y es curioso porque lo hablamos muchas veces entre las amigas, ¿no? Cómo tú llegas a tu trabajo pensando en lo que vas a hacer, ¿no? En tu programación, como tendría un profe. Un profe llega a su clase y sabe Lo qué, que va a hacer. qué conocimientos va a enseñar, qué actividades va a hacer. Vale que todos los días no son iguales, vale que bueno, pues pueden pasar cosas, pero bueno, el margen de error de la planificación de un profe de matemáticas sobre lo que tiene planificado y lo que realmente pasa en su aula, igual es del 5%, pero en nosotras, tú llegas al cole, ¿no? Con tu programación de lo que vas a hacer y cuántas de esas cosas al final puedes cumplir, ¿no? Totalmente, totalmente, porque Claro, además surgen cosas en el camino. Y te claro, cuento, esto pasado, por ejemplo, ahorita vamos a tocar el tema del COVID, del confinamiento y todo esto, porque en medio de una pandemia yo creo que no podemos dejar pasar, ¿verdad?, la realidad y lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo en este momento. A mí me pasó, por ejemplo, que en la presencialidad, en el cole, veníamos desarrollando todo el plan, porque entonces diseño un plan anual, ¿verdad? Entonces ya sabes el tema que vas. Pero ¿cómo seguir ese plan cuando de pronto llega una pandemia, ¿verdad? Salimos, tenemos que conectarnos de manera virtual y ahora las necesidades en la población son otras. Entonces ahora ya no podemos seguir viendo toma de decisiones o autoestima o conocimiento. No, no, no. Ahora de pronto hay un pico de ansiedades, ¿verdad? Y de preocupaciones y de adaptación ahora al nuevo sistema y demás, que como orientadora dejas pasar esto para seguir con un plan, para seguir con una estructura. Ahí es donde te digo, somos camaleones. totalmente, totalmente. Claro, y eso es algo que es verdad que estamos acostumbradas a hacer, ese reinventarnos, reorientarnos. En eso a lo mejor tenemos mucha más práctica que el resto de nuestros compañeros profes, ¿no? Porque, bueno, pues al final ellos tienen una estructura muy clara y saben lo que tienen que hacer. Nosotras como cambiamos de funciones, es verdad que a lo mejor tenemos mucha más adaptabilidad. Con el tema del COVID, claro, por supuesto. ¿Qué pasa en todos los países? Que las brechas que existen, porque evidentemente sabíamos que había un montón de brechas, pero de repente, ¡pum!, explotan, ¿no? O sea, quedan totalmente al descubierto todo tipo de brechas que, sabiendo que existían, lógicamente, de repente se nos presentan como una bomba de relojería, todas a la vez, ¿no? Las Ujú. brechas sociales, culturales, económicas, esas, evidentemente, sabíamos que las teníamos. La escuela es la institución compensadora por excelencia, ¿no? Por antonomasia. Claro, ¿qué pasa cuando no hay escuela o cuando la escuela ya no es presencial? ¿Qué pasa? Que nos encontramos además con otras brechas, como las brechas metodológicas. Claro, una clase tradicional, expositiva, con el libro de texto, pues ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa, no? Las brechas Ujú. digitales, claro, pues muchos profes se han tenido que poner ahora al día bueno, o nos hemos tenido que poner al día de un montón de aplicaciones informáticas y demás. ¿Qué pasa con aquellos niños y niñas que no se pueden conectar porque no tienen los recursos para ello, ¿no? O las brechas Ujú. emocionales, que claro, supongo que en Costa Rica igual, en España
después del primer, bueno, pues lógicamente del estado de shock inicial, de madre mía, nunca había pasado, nos confinan, no sabemos tal, desde el principio se hizo mucho hincapié en localizar al alumnado. O sea, alumnado que estaba en riesgo de absentismo en presencial, pues claro, en virtual ya al principio las primeras cifras hablaban de un 20% del alumnado desaparecido, ¿no? Wow. Algo inasumible para cualquier sistema educativo. Claro, ¿qué es lo que pasa con la virtualidad? Que los excluidos lo son mucho más, porque no tienen ese soporte que tienen en la escuela, no tienen ese apoyo social que tienen en la escuela, no tienen esos recursos materiales que hay en la escuela, ¿no? Luego, esto lo que hace es ponernos en el espejo todo lo que hay que trabajar en el sistema educativo, que veremos a ver. Ahora, aunque nosotros en España estamos un pelín mejor porque ya hemos salido del estado de alarma, pero bueno, hay una incertidumbre total por lo de los brotes y demás, ¿no? Te iba a preguntar, ¿cómo están? ¿Cuál es el estado ahorita en España del tema del confinamiento y demás? ¿Ya salieron? ¿Qué ha pasado? Porque aquí te contaba ahora que estamos como en la segunda ola, en el pico más alto, bueno, al menos de lo que hemos vivido desde marzo, que salimos a cuarentena, estamos realmente pasando un tiempo un poquitito complejo. ¿Cómo están allá? Nosotros entramos en cuarentena el 14 de marzo y salimos el 20 o el 21 de junio. Ahora, el 21 de junio salimos de estado de alarma, ¿vale? Ahora mismo estamos en una fase que se llama nueva normalidad. Eso supone en la práctica que volvemos a poder hacer cualquier actividad, solo que con unas normas de seguridad, ¿no? Tenemos que usar mascarilla por la calle. Bueno, tenemos que usar mascarilla cuando no se pueda respetar la distancia social. Antes era de 2 metros, ahora es de 1,5 metros, pero bueno, sí que en principio todo ha vuelto a la normalidad, que no sabemos por cuánto tiempo, porque se han abierto fronteras. Y claro, en un momento que estaba más o menos controlado, ahora empezamos a tener nuevos casos, desde luego. ¿Ya volvieron las escuelas y los colegios? No, nosotras, nuestro curso es de septiembre a junio. ¿Vale? Empieza en septiembre y acaba en junio. Entonces ya acabó el 18 de junio, dieron las notas y ahora volveremos en septiembre. Se están haciendo planes de contingencia, ¿no? Para el Ministerio de Educación establece pues, que hagamos esos planes de contingencia para prever los posibles escenarios. No sabemos, claro, nadie lo puede saber realmente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar en septiembre en España? Pero bueno, en principio se habla de bajar la ratio. Claro, bajar la ratio supone contratar a más profesorado. No sabemos hasta qué punto eso se va a hacer, ¿no? Se hablaba de 15 niños y niñas, ahora ya se habla de 20 por aula. Se habla de utilizar diferentes espacios que no sean solo las aulas, pues el gimnasio, la biblioteca, espacios comunes. No sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar, ni en la parte física, que eso en realidad pues lo dirán los epidemiólogos y los sanitarios, nos darán las instrucciones y nosotras, por supuesto, las cumpliremos. No sabemos lo que nos vamos a encontrar a nivel emocional, ¿no? Porque esto ha sido muy duro. Ha habido situaciones en las familias muy, muy complejas, perdón, pues desde situaciones de paro, regulaciones temporales de empleo, gente que tiene que teletrabajar y a lo mejor no tiene los recursos necesarios para que en una familia se conecten a la vez los padres y madres trabajando, los niños. Bueno, ha habido muchas dificultades. Ha habido gente que ha tenido que trabajar fuera desde el principio con el miedo a, perdón, a los contagios, personal sanitario, y ha habido muertes, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, pues, y ha habido ese aislamiento social que, claro, que como tampoco tenemos datos comparativos, ¿no? de qué es lo que, cómo lo llevan
nuestros niños y niñas, cómo lo van a llevar. Bueno, lo que más nos preocupa, desde luego, es toda esa parte emocional, cómo van a Sí, por llegar, supuesto. cómo van a llegar las criaturas al cole, ¿no? Porque Sí. además, claro, se terminó el curso tan bruscamente, porque, bueno, luego hemos seguido, desde luego, ¿no? Hemos seguido, pero no es lo mismo, ¿no? Pues Ujú, ujú. una escuela no presencial no es lo mismo, que, bueno, pues nos hemos tenido que adaptar a otras cuestiones, pero claro, los peques se fueron del cole dejando material en clase, porque no sabíamos cuándo nos confinaron un sábado, ¿no? O sea, que el viernes no sabías que el lunes no ibas a Que no vas volver, a ¿no? volver. Sí. Claro, que no te ibas a poder despedir de tu profe, que no ibas a poder despedirte de tus compañeros. Eso, bueno, pues lo hemos intentado gestionar de otras formas, ¿no? A través de la red y tal, pero desde luego que no es lo mismo. Estamos esperando a llegar en septiembre para poder hacer ese cierre de curso Ujú. que Que los no se peques, hizo. claro, para hacer una transición adecuada, ¿no? Al siguiente curso. Ujú. Y pregunta, cuando se piensa en regresar, se está dando énfasis a continuar el sistema, ¿verdad? Con lo académico a full y demás, además de estas adaptaciones que han pensado, que me decís de los espacios propiamente, pero ¿se piensa en volver de nuevo con todo académicamente o se piensa en tal vez una temporada en darle énfasis al apoyo emocional? ¿Cómo están con eso? Claro, desde luego es que es fundamental darle la primera, o sea, hacer una adecuada acogida Claro, de esos niños y niñas, de esos profes, de todos, ¿no? de los profes también, sí. Claro, claro, porque bueno, la gente tiene miedo, la gente ahora, bueno, se aparta, se saluda tal, bueno, que realmente estamos, pues hemos sufrido todos mucho, ¿no? Ujú, Una situación tan adversa y tan novedosa, ¿no? Por otra parte. Entonces, es fundamental que primero haya un proceso de acogida y vamos a ver, no se le va a poder dar toda la importancia a lo académico, primero porque las familias tampoco es a lo que le están dando énfasis. importancia. Claro, porque no, porque nos hemos, bueno, esto, nosotras también vemos la crisis como oportunidad, ¿no? Que al final, pues tenemos que ser resilientes y decir, bueno, pues, ¿qué ha puesto, qué ha dejado al aire el COVID? ¿No? Pues tenemos que trabajar sobre eso. Y además, siempre planea la idea de una vuelta al confinamiento. Con lo Ujú, cual, tenemos que haber aprendido algo, ¿no? Tenemos que haber aprendido algo de coordinación docente, tenemos que haber aprendido algo de evaluar en esta situación, tenemos que haber aprendido algo de la relación con las familias, tenemos que haber aprendido que afortunadamente no hemos podido evaluar, hacer evaluación psicopedagógica. Luego, el COVID nos ha puesto también en esa oportunidad de ver que las orientadoras somos mucho más y podemos hacer muchas más cosas que evaluación psicopedagógica, porque afortunadamente no hemos hecho ninguna, ¿no? Nos hemos dedicado a otras cuestiones, a trabajar en la acción tutorial, en confinamiento y a distancia, por ejemplo, ¿no? ujú. Eso te iba a preguntar, durante el tiempo de confinamiento, los chicos estaban recibiendo clases de manera virtual, se estaba haciendo la orientación de algún modo, ¿qué se estaba haciendo por allá? Bueno, pues sí, se continuó recibiendo clase, se continuó con los teledeberes. Lo que sí que se hizo fue se dictaron instrucciones de evaluación adaptadas al COVID, es decir, la tercera evaluación, nosotros, bueno, tenemos 3 evaluaciones, una por trimestre, entonces justo habíamos pasado las 2 primeras y llegaba el tercer trimestre, ¿no? Ujú, Ha habido adaptaciones en el sentido de lo que ha pasado en el tercer trimestre solo puede contar en positivo. Es decir, ningún niño, ninguna niña puede suspender porque no haya hecho las tareas en el periodo de confinamiento. Algo totalmente lógico porque no sabemos
por qué no han hecho esas tareas, ¿no? Si no las han hecho, no sabemos en qué situación real se Claro. encuentra cada niño, en qué situación emocional se encuentra esas familias. Entonces, lo que pasó en el tercer trimestre solo puede ser contado en positivo. Además, subió el número de suspensos, como si dijéramos, para promocionar, ¿no? Y se advirtió que la repetición de curso, la permanencia, iba a ser algo totalmente extraordinario en este curso, ¿no? Porque, lógicamente, se trata, pues eso, de entender que esta situación nos superó a todos y no tenerla en cuenta para penalizar, como así se ha hecho, ¿no? Entonces, desde el principio, a nosotras lo que bueno, después de ese shock, te decía, pues intentamos lo primero localizar al alumnado, saber dónde están, saber si se conectan, si no se conectan, si lo están haciendo a través del WhatsApp, si lo están, bueno, en qué situación estaban, ¿no? Nos interesó totalmente saber cómo estaban las familias, preguntarles a las familias, ¿cómo estáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué podemos hacer por echaros una mano, ¿no? Hicimos escuelas de familias virtuales. Además, bueno, algo que, claro, nunca nos habíamos imaginado, ¿no? Pero dices, bueno, pues si es lo único que hay, pues adelante, ¿no? Entonces, hicimos escuelas de familias por aulas, por cada clase, con su tutor, su tutora, la unidad de orientación, ¿no? Las compañeras de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y yo como orientadora, el equipo directivo, nos reunimos con todas las familias del cole, ¿no? Y fue súper enriquecedor, claro, el darte cuenta de toda la casuística, como te decía antes, que hay, ¿no? en las familias, porque nuestra realidad no es la que sale en la prensa. Tienes que saber exactamente qué le pasa a María, qué le pasa a Juan, dónde están, si están viviendo con los abuelos porque los padres trabajan. Bueno, y claro, en un momento en el que emocionalmente estábamos todos tocados, ¿no? Estábamos todos ahí muy sensibles por todo lo que estaba pasando. Yo creo que fue una de las experiencias positivas que sacamos, ¿no? El poder hablar con las familias y poder, eso, simplemente preguntarles cómo estáis. Claro, eso establece prioridades, ¿no? Y jerarquías. Y lo importante es esto, lo importante es saber cómo estás. Lo importante es saber que yo no puedo estar mandándote tareas y tareas y tareas para que las hagas. Entonces, yo lo viví desde la parte profesional y luego desde mis hijos, ¿no? Que imagínate, mi jornada, pues eso, tengo 4. Entonces, claro, imagínate, mi jornada, los deberes de cada uno de ellos y tal. Claro, entonces ahí dices, jolín, empatía total con las familias, que claro, que es que la vida no da para todo, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio lo que nos propusimos fue articular una propuesta de acción tutorial en confinamiento, ¿no? Entonces hicimos un proyecto muy, muy chulo, bueno, que estamos muy, muy orgullosas de él, porque lo hicimos en el equipo y bueno, pues en los coles que llevamos, ¿no? Entonces se organizaba desde las unidades de orientación de cada cole y diseñamos una propuesta, pues un proyecto, ¿no? Que se llamaba el plan, bueno, nosotros el plan de acción tutorial, ¿no? Que sería el PAT, pues este era el plan para atravesar tempestades, ¿no? Se trata de un proyecto de acción tutorial en confinamiento, ¿no? Además, bueno, interesante, está mal que yo lo diga, pero interesante porque se trata de un proyecto colaborativo entre los diferentes centros que llevamos, ¿no? La estructura de coordinación fue la unidad de orientación de cada cole y diseñamos un proyecto para toda la comunidad educativa, desde infantil hasta primaria y para profesorado, alumnado y familias, ¿no? Articulamos en torno al eje temático de
de los piratas. Atravesando tempestades, teníamos el navío Victoria, ¿no? que finalmente iba a llegar a buen puerto. Tratamos de hacer una propuesta semanal para los coles, que empezaba con la creación de un cuaderno de bitácora. Un cuaderno de bitácora que íbamos a recoger es una especie de diario emocional en el que vamos a recoger todo lo que acontece en esta tempestad, ¿no? en esta travesía. Esto además nos es muy útil porque, aparte de ir recogiendo la información conforme va sucediendo, al quedar registrada de una forma u otra, por escrito, ¿no? o a través de dibujos o a través de vídeos, diferentes soportes, ese material nos va a servir de gran ayuda cuando nos incorporemos a los centros, ¿no? Porque los niños y las niñas van a llevar ese cuaderno de bitácora, van a poder llegar al cole con ese cuaderno. Entonces, tratamos de proporcionar herramientas emocionales para este viaje, ¿no? tan incierto. Se trataba de una propuesta semanal que iban además incorporando los profes a su propuesta de trabajo, ¿no? Lógicamente, bueno, pues no todos los profes, pero sí muchos profes se implicaron con esta propuesta. Entonces, bueno, pues un problema de matemáticas, por ejemplo, en vez de ponerla para hallar el área de un rectángulo, pues decían qué área tendrá el refugio que vamos a hacer para resguardarnos de tal. Bueno, todo el mundo trabajó en esa temática, ¿no? Los niños y las niñas, hacíamos una presentación en Genially todas las semanas, que colgábamos en las diferentes webs de los coles, y que además facilitábamos a los profes para que pudieran organizar su planificación en torno a ese proyecto común, ¿no? Lo intentamos hacer lo más accesible posible, es decir, teníamos en cuenta que tenía que ser una propuesta multinivelada, porque tenía que ser desde infantil hasta sexto, la misma actividad, cambiando lógicamente con distintas adaptaciones en función de la edad de cada uno, de sus inteligencias múltiples, de lo que mejor se les diera. Explicábamos la tarea a través de un vídeo con pictogramas, usábamos pues los soportes visuales, tratamos de que fuera accesible cognitivamente, sobre todo, ¿no? Para que pudiera llegar a todo el alumnado, al alumnado con diversidad funcional, por supuesto que también. Entonces, hemos ido recogiendo, hemos ido tratando de hacer, de proporcionar ese aprendizaje significativo, en el sentido de que, como elaborábamos la propuesta semana a semana, nos íbamos centrando en qué pasaba esa semana en realidad, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿En qué fase estábamos? Preparamos, por ejemplo, la salida de los niños y las niñas cuando se les dejó salir, ¿no? Pues hacíamos actividades de ese tipo, ¿no? De qué es lo primero que vas a hacer, cómo tienes que salir de tu casa, qué medidas de seguridad tienes que tomar. Una cosa a la que le dimos también mucha importancia fue al cuidado de la familia, ¿no? Al intentar que ellos y ellas fueran los espías emocionales y intentar averiguar cómo estaba su familia, ¿no? En qué situación estaban, desde pequeñitos, ¿no? Y cómo podían estar en esa convivencia familiar, ¿no? Pues contando un cuento a su hermana, cómo se podían llevar a cabo esos aprendizajes en el contexto familiar, ¿no? Una lavadora trabaja muchas cuestiones matemáticas, puedes trabajar haciendo un bizcocho, puedes manejar las proporciones, las cantidades, las diferentes unidades de medida. Intentamos acompañar teniendo en cuenta una cosa para nosotras fundamental, y era que lo que decíamos antes, que teníamos que
que promover la autorregulación, teníamos que promover el aprender a aprender, el que los niños y las niñas fueran autónomos y se autorregulasen y que esas tareas no supusieran una carga extra para las familias, que como decía, ¿no? Yo soy madre de 4 hijos y además de este teletrabajo que hemos llevado todos a cabo, pues he tenido que ayudarles también en sus tareas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo intentar facilitar ese aprender a aprender y que fueran cosas que los niños y las niñas pudieran hacer solos, ¿no? Que ellos y ellas colaborasen en cómo les gustaría que fuera la vuelta, cómo creen que debe ser esa vuelta, ¿no? Y lo primero que querían hacer todos y todas era jugar con sus amigos. Por supuesto. Entonces, bueno, pues hicimos eso, esa propuesta general y luego también vimos que había niños y niñas que se podían quedar, que se podían estar quedando descolgados, que además sufrían crisis de ansiedad, bueno, pues que no les dejaba dormir. Entonces organizamos la tutoría de grumetes, las tutorías para grumetes, ¿no? Que eran son tutorías por parejas en las que la profe, hace parejas entre su alumnado, esa pareja se cuidase mutuamente durante 15 días, ¿no? Entonces, les proponíamos tareas del tipo de graba un vídeo de tu habitación para enseñárselo a tu pareja, haz una presentación, graba un vídeo de tu familia para presentársela a tu amigo o tu amiga, ¿no? Y bueno, llegaron a hacer cosas chulísimas, muy interesantes, jugar al Monopoly, hacían incluso carreras de coches a través del WhatsApp, a través del Teams. Bueno, se trataba de facilitar esas habilidades prosociales, ¿no? De cuidado del otro, de ser la comunidad, del sentimiento de pertenencia, de lo que, bueno, una de nuestras compañeras, Mabel Villascusa, llama accesibilidad emocional, ¿no? El sentirte parte de ese grupo, el sentirte importante y respetado y valorado en un grupo, ¿no? Todo, Sí. pues, de cara a prevención de cuestiones de bullying, de acoso escolar y demás, ¿no? Bueno, esa fue otra de las líneas dentro de este plan para atravesar tempestades. Y qué bonito y qué necesario también y qué importante, porque de hecho que vieras que acá en Costa Rica, bueno, en el sistema público sí, yo reconozco y he visto a colegas en los espacios públicos haciendo su máximo esfuerzo por no perder el contacto con los estudiantes, ¿verdad? Hay de hecho que hasta una bitácora que utiliza el MEP, el Ministerio de Educación Pública, donde los orientadores solicitan a sus estudiantes pues que vayan haciendo un registro como de los avances y etcétera, que va más o menos ligado a lo que nos estabas comentando. En el sistema público creo que es donde ha sido más difícil establecer ese contacto y como mencionabas antes, no perderlos de vista, no saber muchas veces no tienen una computadora, no sabemos dónde están, no sabemos si están con su familia, con sus abuelos, qué pasó, si están bien. Y de verdad que yo reconozco que los colegas por acá, y bueno, me imagino que por allá también, porque en estos momentos de crisis se nos activa el yo bombero, ¿verdad? Y tratamos en la medida de lo posible de dejar todo aquello secundario de lado y lo urgente y lo importante en este momento se vuelven los estudiantes y el no perderlos de vista, el saber que están bien, que era lo que nos decías antes también. En el sistema privado pasa algo diferente y bueno, creo no lo puedo generalizar porque pues cada uno tiene su adaptación según su estructura, su sistema, sus directores, su administración y demás, pero en lo personal, en el lugar donde trabajo ha sido más también una constante interacción con los estudiantes. Te comentaba que nosotros no perdimos ni un día de clases porque vinimos full, ¿verdad? Con todo desde el principio y tal vez no ha sido necesario propiamente un registro como estos de emociones o de tus cosas o lo que sucede, porque sí tenemos interacción diaria. Te decía, yo doy clases de lunes a viernes en el horario habitual de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde porque gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de continuar con el horario regular y de continuar con el sistema que traíamos. Una que otra adaptación, ¿verdad? O que algún chico no tuviera algún recurso y demás, se les ha incluso facilitado, pero hemos tenido la posibilidad de manejar todo, digamos, en cierta normalidad virtual, ¿verdad? Sin embargo, obviamente que esas adaptaciones siempre son necesarias. Como te mencionaba ahora, incluso de retomar temas que
no estaban establecidos en el programa o en el planificador anual, ¿verdad? No estaban pensados porque tenemos que ser esos camaleones que se adaptan a cada circunstancia. Pero me parece súper chiva y súper adecuado lo que mencionas de este plan, porque inclusive a nosotros que estamos ahí en el camino, que vamos remando todavía para seguir con la imagen del mar y demás, creo que nos sirven muchas de estas ideas, porque me encanta esa particularidad de que los chicos encuentren una pareja y que sean amigos y que se cuenten entre ellos cómo están, cómo se sienten. Comentabas ahorita que incluso jugando a través de la virtualidad, o sea, qué interesante, qué creatividad, y de verdad aplaudo y reconozco eso, qué bonito. Fíjate, tenían que hacer como rutinas prosociales, ¿no? Que llamamos. Entonces, desde la hora de levantarse, saludar a su pareja, darle los buenos días, preguntarle qué desayunó, qué tal durmió, ¿no? Y hasta hacer los deberes juntos y, por supuesto, jugar juntos, cumpleaños virtuales. Bueno, pues esa tutoría entre iguales, ¿no? Que tan necesaria en este momento en el que se pierde lo social, porque claro, tú hablas de tu centro, en la escuela pública no se ha podido hacer tal cual, ¿no? O sea, hay muchas limitaciones en todos los sentidos. Por supuesto que se ha seguido con las clases, no se ha continuado la jornada escolar tal cual. Consideramos que era inviable, que no podíamos extrapolar la jornada a una jornada virtual, además por lo que decimos, ¿no? Porque no solamente se trata de recursos materiales, que también, que pues en España las distintas consejerías desde el principio la preocupación era qué niños y niñas no estaban conectados y por qué, si no tenían pues se les proporcionó equipos, se les proporcionó pinchos con conexión a internet, pero además de las condiciones materiales, están otro tipo de condiciones inmateriales que no hemos podido o que cuesta mucho solucionar. No se trata solo de proporcionar una tablet, sino de quién está detrás, ¿no? Porque algunas familias no estaban en la disposición de ayudar a esas criaturas, pues o por falta de potencia digital, o por falta de tiempo, o por falta de ánimo, porque ha sido muy duro, ¿no? Los profes tenían que unirse para trabajar por proyectos. Por eso entendimos que nuestra propuesta podía ser interesante, porque podía vehicular cualquier otra materia, ¿no? Nuestro curso lectivo es de febrero a diciembre, normalmente, tal vez los privados como hasta noviembre. Entonces estamos en medio curso lectivo, de hecho que lo estábamos empezando cuando salimos a cuarentena, y todavía es incierto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en agosto, en septiembre? ¿Vamos a volver este año o no? ¿Será que nos vamos a ver hasta febrero o qué? Entonces, la incertidumbre para los chicos es mucho más grande en ese sentido, ¿verdad? Que no sabemos todavía. Los chicos del último año del cole también están, bueno, era nuestro último año, vamos para la U, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Entonces, es todo como decías por ahí en uno de los posts que leí, definiendo, reinventando, reorientando. O sea, eso tenemos que hacer. Y qué complejo en una situación como esta. Pregunta, ¿cómo o qué adaptaciones tenemos que hacer los orientadores en un panorama como al que nos enfrentamos actualmente? Yo creo que esto tiene que suponer en la práctica una oportunidad para abandonar definitivamente ese modelo del déficit, ¿no? Y avanzar en la práctica y en la realidad hacia un modelo inclusivo que tenga en cuenta la diversidad, que nos da otro papel, nos da otra posición en el sistema educativo. Porque en un modelo de escuela inclusiva nuestro papel es identificar las barreras a la presencia, a la participación y al progreso de los niños y de las niñas, de todos, no solamente de algunos, sino de todos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que las orientadoras y orientadores
tiene que ir directamente hacia eso, ¿no? Hacia que ocupamos otro papel, hacia el pensar que realmente somos un pilar en la prevención de las dificultades de aprendizaje, de las dificultades emocionales, de esas brechas, ¿no? Que frente a las brechas que existen, nosotras podamos proporcionar accesibilidad, ¿no? Las orientadoras y orientadores tenemos que proporcionar la accesibilidad para conseguir superar esas barreras. Esta crisis nos permite definitivamente posicionarnos en otro sitio. Es decir, no estamos para dotar de recursos. Los recursos tienen que estar en los centros, tienen que estar garantizados. Tienen que estar garantizados como se garantiza el profe de educación física o la profe de inglés o la profe de matemáticas. Los recursos para atender a las dificultades de aprendizaje y a las dificultades de enseñanza tienen que estar en los centros. Y dedicarnos fundamentalmente a ese acompañamiento emocional, a ese acompañamiento de las familias y hacia esa superación, insisto, de las brechas que el COVID pone sobre la mesa, ¿no? Sí, totalmente. Un mensaje para aquellos orientadores que estamos ahorita aquí en Costa Rica, en medio del pico más alto del COVID, al menos hasta ahora, y esperamos que no más, en el país. ¿Qué nos puedes decir? Desarrollemos al máximo la capacidad de autocrítica y el activismo pedagógico. La capacidad de autocrítica para precisamente eso, ¿no? Para reflexionar sobre qué parte de responsabilidad individual tenemos en lo que está sucediendo y cómo podemos solucionarlo sin argumentar que la administración no nos da, que los recursos, que no sé qué, ¿no? O sea, sí, muy bien, lo sabemos por dónde va la administración. Sabemos que la administración se basa en unos criterios casi siempre económicos, ¿no? Pero nosotras no, nosotras somos orientadoras. Tenemos que hacer autocrítica, ver qué parte de responsabilidad tenemos en lo que está pasando y, sobre todo, para precisamente ese activismo, ¿no? A nosotras nos gusta decir que nosotras somos el recurso. Sin esa actitud de yo como persona individual puedo hacer algo porque mis alumnos, mis alumnas se encuentren mejor, mis familias se encuentren mejor, lo voy a hacer. No voy a esperar a que mi directora general me dé instrucciones, no. Yo tengo una parte de responsabilidad en los cambios, tengo una parte de responsabilidad individual en superar las crisis, ¿no? Y a lo mejor ese perfil nuestro puede ser el más adecuado para dinamizar esa resiliencia y esa capacidad de adaptación de hacer camaleonitos, ¿no? En el resto de la población. Sí, totalmente, que nosotros podemos ser ese recurso útil en vez de estarnos tal vez excusando, justificando que no tenemos, que nos ponen a hacer esto, que no tenemos aquello, ¿verdad? Creo que es un tema también como dejar de quejarse y ser un agente de cambio, ¿verdad? Provocar algo. Y yo creo que eso siempre, el dar la milla extra, siempre nos va a llevar a tener mejores resultados. Tal vez no logremos el 100 de los contactos con todos los chicos, tal vez no logremos el 100 con los proyectos que nos planteemos, pero el hacer algo y no quedarse de brazos cruzados ya es ganancia. Entonces, de verdad que coincido totalmente con tus palabras. Sí, que veamos esto como una oportunidad para valorar que al final no necesitábamos tanto, que al final no necesitábamos salir tanto, que al final lo importante de verdad está en tu casa, ¿no? Y ver la crisis como oportunidad de cambio y de mejora. Sí, totalmente. Yo creo que aquella persona que salga de esta cuarentena igual realmente no la aprovechó, que es una oportunidad de crecimiento, de encontrarte con vos mismo, de analizar qué estás haciendo como persona, qué estás haciendo como profesional, con tu trabajo, como mamá, como hermana, como familiar, como amiga. ¿Quién sos? ¿Verdad? Es una oportunidad en donde podemos aprovechar para justamente redefinirnos, reinventarnos y reorientarnos nosotros mismos, ¿no? Ana, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por este espacio. Un gusto, de verdad que ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Sharon, de verdad, porque cuando escribí ese post, la verdad, no me imaginaba pues la repercusión y me encantó
que me escribieras. Ya ves que desde el principio te dije que por supuesto, que encantada, me parece una oportunidad extraordinaria y bueno, he estado encantada de compartir contigo, con tus espectadores y con todos con los que nos hayan podido ver y preguntar. Sí, no, muchísimas gracias, más bien de verdad a vos, Orientación Sin Fronteras de continente a continente, nada más y nada menos que con Ana Murcia desde España. Bueno, muchísimas gracias, ahí nos vemos en la próxima, que estén muy bien, chao. Chao.